La palabra hasta por 7 minutos el senador Ignacio Mier Velasco de la fracción parlamentaria de Morena. Gracias, presidente. Bueno, como dicen en el argot, hay poco público, pero la gente nos hace el favor de seguirnos a través de los medios electrónicos y de las redes sociales, el pueblo de México. Hoy es un día especial porque se está restaurando el régimen republicano de división de poderes. Es decirles claramente, puntualmente a las y los mexicanos que estamos dando cumplimiento al mandato constitucional, al mandato popular que nos dieron de restaurar la Constitución del 2017 en beneficio de las y los mexicanos. Nunca más organismos que estén al servicio de intereses particulares, facciosos, a costa del presupuesto del pueblo de México y en favor, muchas veces, de intereses extranjeros. El día de hoy estamos dándole cumplimiento al primer párrafo de nuestra Constitución, la que es de todas y de todos los mexicanos. Existe en el Supremo Poder Constitucional solo el poder legislativo, que ustedes nos dieron la mayoría calificada. Existe el poder legislativo, el poder judicial, que lo estamos reestructurando para que se le dé cumplimiento, que tú decidas, tu voto decida quiénes van a ser los juzgadores del país. Y existe el poder ejecutivo que recayó en la primera presidenta de México. Eso es, en síntesis, lo que estamos haciendo. Desmantelar, sí, claramente lo decimos, todo un andamiaje simulado en beneficio de intereses económicos y de la oligarquía, que son aquellas familias más poderosas, nacionales y extranjeras, que se quedaron con el 80% del patrimonio nacional y provocaron la pobreza más escandalosa que haya tenido este continente en apenas 30 años. Estamos recuperando para beneficio de México las instituciones establecidas en la Constitución. Miren ustedes, se los digo de la manera más clara y sincera a los integrantes de los otros grupos parlamentarios. En 30 años, de manera laboriosa, se dedicaron a destruir el andamiaje constitucional de este país para proteger intereses extranjeros. Muchas veces salieron de recomendaciones de la OCDE y nosotros estamos a favor de la OCDE. Estamos a favor de sus recomendaciones de que haya más inversión extranjera, más inversión privada, pero nunca dijo la OCDE que fuera a costa de modificar la Constitución y en perjuicio de las y los mexicanos. Estamos a favor de la libre competencia, estamos a favor de la transparencia, estamos a favor de la disminución de la pobreza, pero no que nos la midan sin que tenga impacto. Queremos que la midan en la disminución, como lo logramos gracias a transferir casi 1 billón de pesos que se iban por el caño de la corrupción en beneficio de 23 millones de familias mexicanas. Lo último que podemos rescatar valioso del Coneval es lo mismo que dice el INCO o lo mismo que dijo la propia OCDE y que ya lo comentaba acá un senador, que en México se logró en apenas 6 años disminuir en 10 millones el número de pobres de México, y en corrupción estamos recuperando nuevamente el reconocimiento de que nuestra máxima, que por el bien de todos, primero los pobres, y de que no mentimos, no robamos y no traicionamos, se está reflejando en los niveles de ingreso, de disminución de la pobreza y de transparencia de nuestro país. ¿Me permite un segundo? Presidente. Me permite un segundo. Ha solicitado el uso de la palabra el senador Insunza. ¿Con qué objeto, senador? Para que le pregunte al senador Mier si me acepta una pregunta. Pero claro que sí, usted Señor es presidente senador Mier, de una comisión ¿acepta la y es mi pregunta compañero? del ¿Cómo senador decir que no? Insunza? Con mucho gusto, senador Insunza. Muchas gracias. Le quiero preguntar al senador Mier, de amplia trayectoria parlamentaria, si coincidirá conmigo en que en este proyecto de reforma constitucional no se eliminan,
no se suprime derecho alguno, ni sus garantías para tutela y protección, sino que únicamente se elimina un sistema que se impulsó coincidentemente en la mayor parte de ellos, este sistema de órganos constitucionales autónomos, y con las manos estoy entrecomillando el tema de la autonomía, coincidentemente fueron creados en el marco de las reformas de la época neoliberal del llamado Pacto por México. Si coincide conmigo el senador Mier que en esas reformas y bajo ese consenso impulsado desde fuera, se colonizó el poder público por el poder privado manejado por una oligarquía. Y si coincide conmigo el senador Mier, y con esto terminaría, que cuando escribió el gran Tocqueville, La democracia en América, precisamente refiriéndose a los Estados Unidos, en ninguna parte encontró la existencia de estos órganos constitucionales autónomos. Y si coincide conmigo el senador Mier, y con esto termino ya, que estos órganos han sido creados fundamentalmente en países como los que voy a precisar ahora, en sus constituciones: Sudáfrica, Somalia, Irak, Venezuela, Ruanda, Nigeria, Perú, Ecuador, Taiwán, Bután, Uganda, Serbia, Mozambique, México, Malawi, Afganistán, Filipinas, Grecia y Chile. Si no le parece al señor Mier claro que ni en Estados Unidos, y por cierto tampoco en la Constitución de Canadá, se prevén órganos de esta naturaleza. ¿Coincidirá conmigo, senador Mier? Coincido plenamente con usted. Fíjese usted, totalmente. No solo, de verdad se los digo, fíjense ustedes, esta cuestión. Hay tanta incertidumbre, tantísima incertidumbre genera la OCDE por mal interpretar o interpretarla en beneficio de intereses económicos facciosos aquí en nuestro país, que certificamos todo. Nos obligan a certificar con la ISO 4412, es más, hoy la ISO 4912 no la pasaría porque mis papeles están desperdigados. Pero esa es la incertidumbre que genera y se la obligan solo los intereses económicos a los países latinoamericanos y más pobres que tienen riquezas naturales, energéticas principalmente. Ahí es donde imponen, ustedes se preguntarán, con el mandato que nos dio el pueblo de México y la mayoría calificada, ¿por qué razón íbamos a promover una transformación sin modificar la Constitución? ¿Íbamos a hacer lo mismo que Fox? ¿Cambiar para no cambiar? ¿O íbamos a caer en los excesos de Fox, de Calderón, de Peña? ¿A dónde llevaron al país atendiendo esas recomendaciones simuladas? Y ahí sí, se los digo a quienes hicieron uso de la palabra, la peor tiranía y la dictadura es la simulación. Nada más tirano que los simuladores, que le generaron a este país pobreza, endeudamiento y un desprestigio internacional. Y si los pusiéramos en lista, en el podio, estarían ahí sin lugar a dudas Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Calderón. Y el antecedente atrás, y ahí atrás, porque de este desmantelamiento de un sistema social, honesto, transparente, constitucional, como lo dice la Constitución en el 49, inició hace 30 años. Nos lleva apenas 6 recuperar el sentido social que debe tener la Constitución de nuestro país. Por eso coincido. ¿Cómo puede haber
organismos constitucionalmente autónomos. Y le digo a algunos senadores que quieren imitar en todo a los Estados Unidos. Hay que estar a la moda. Para estar a la moda hay que comprar, no vender. Así yo lo entiendo. Para estar a la moda hay que revisar. Desde la Constitución de 1789 en Estados Unidos ha habido 27 enmiendas. La última en 1992. 3/4 es lo complejo. Se debe de contar para poder hacer la reforma, incluidos los estados. Nosotros con 2/3, claro que vamos a modificar el régimen institucional, legal y constitucional en beneficio de México, atendiendo no la impronta de Adam Smith, de que la mano invisible del mercado todo lo regula, no, la intervención directa de agentes políticos promotores del cambio con la impronta por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Mier.